Saludos a todas y a todos los hombres y mujeres que protegen la vida de los defensores de derechos humanos. Mi nombre es Esther Pineda y gracias a la invitación de Claudia Quintero del proyecto Cuidar Vidas, el día de hoy, una vez más, voy a conversar con ustedes de un tema que es de gran importancia, como lo es la prevención de la brutalidad policial para hombres y mujeres de prevención. Sobre este tema es importante tener en cuenta que la criminalización de las personas, la persecución, el uso excesivo de la fuerza y la brutalidad policial son prácticas y formas de discriminación y violencia que son comunes y que están presentes en la mayoría de las sociedades que conocemos. Por supuesto, en unas con un mayor nivel de intensidad y de recurrencia que en otras. Sin embargo, es algo que podemos hallar desde los puntos más extremos de países, de sociedades. En algunos países, estas formas de abuso policial responden a políticas de Estado. Por ejemplo, la violencia y la brutalidad policial son puestas en práctica en el contexto de los gobiernos autoritarios, de gobiernos represivos, o también es usada como un mecanismo en el contexto de la llamada guerra contra la delincuencia o el narcotráfico que emprenden algunos gobiernos. Por su parte, en otros países, en otras sociedades, o incluso puede darse en estas mismas sociedades donde la brutalidad policial es una política de Estado, puede darse también otra forma de violencia y brutalidad policial, pero que no responde específicamente a una política de Estado, sino que es puesta en práctica como consecuencia de los prejuicios, los estereotipos y las formas de discriminación individuales o grupales que son mantenidas, que responden, que son mantenidas por los funcionarios de las fuerzas policiales, que responden a esos prejuicios personales que ellos tienen y que los reproducen con sus grupos o los reproducen de forma individual, ya sea cuando están en el ejercicio de sus funciones o fuera de ellas, pero generalmente hacen uso de su posición de poder y de sus armas y de la posibilidad que les da el ser parte de una fuerza, un cuerpo de seguridad, para el uso arbitrario de su poder y de la fuerza. Sobre este punto también es importante mencionar que cuando la violencia policial es una política de Estado, en el contexto de gobiernos autoritarios y represivos, es común, una de las prácticas más recurrentes es el encarcelamiento injustificado y la violencia policial cuando la población se manifiesta su descontento, su malestar hacia las políticas, hacia lo económico, hacia las dinámicas sociales que allí se desarrollan. Es decir, es común perseguir, encarcelar, violentar a las personas cuando denuncian, cuando protestan, cuando se manifiestan contra determinados fenómenos sociales. Y por supuesto también se hace presente cuando exigen la garantía de sus derechos fundamentales. En este contexto, estas formas de violencia y brutalidad policial no se dan de manera individual, es decir, no es contra una sola persona, sino contra un grupo, a veces mucha gente que está manifestando, que está en las calles, o puede darse contra, digamos, personajes particulares, o sea, de forma atomizada, es decir, por este lado agreden a 2 a 3, en otro punto de la ciudad donde hay una manifestación violentan de forma excesiva a 2 3 personas, mientras que en otro punto de la ciudad, por ejemplo, se les puede agredir con disparos, con bombas lacrimógenas, entre otras, a grupos grandes de la sociedad. En estos contextos, las fuerzas del orden reaccionan con gran violencia y por lo general suelen dejar importantes índices de heridos y muertos con el fin de intimidar a la población y de aniquilar o de neutralizar estas formas de manifestación y descontento. La brutalidad policial también se hace frecuente durante la aplicación de políticas represivas de los estados. Y estas políticas represivas tienen que ver generalmente o se aplican en el contexto de el combate de la criminalidad. Esta tiene varios matices, puede ser en el contexto de la llamada guerra contra la delincuencia, puede ser también en el contexto de la lucha contra el narcotráfico o también de la llamada lucha contra el crimen en general, el crimen organizado, y que son políticas de Estado emprendidas por los gobiernos.
Cuando esto ocurre, se hace común la persecución policial, los controles, los registros injustificados, la realización de redadas, requisas, callejeras, interrogatorios, es decir, cualquiera que pase. La política, digamos, no es específica, no está dirigida realmente a quienes ya tienen identificados como parte de estos grupos criminales, sino que se aplican indiscriminadamente contra la población en sectores particulares, sectores que además generalmente han sido estigmatizados, criminalizados, y cualquiera que pase por allí termina siendo objeto, o que viva o pase por ahí, termina siendo objeto de estas formas de violencia. También es común los cacheos, las detenciones arbitrarias, los arrestos desproporcionados, es decir, por ejemplo, llegan a una favela, llegan a un barrio y se llevan detenidos X cantidad de jóvenes que hacen parte y vida en esa comunidad. Aunque no tengan que ver, por ejemplo, con ninguno de estos delitos que se adjudican a estos grupos a los que aparentemente se persigue. En este contexto, el uso excesivo de la fuerza está muy presente, y también, sobre todo, las ejecuciones extrajudiciales. En este contexto, es decir, llegan a, como ya les decía, sectores populares, barrios, villas, favelas, disparan, entran a casas, disparan, matan gente, o entran en grupos, ¿no? En contextos donde hay jóvenes, donde hacen vida a la comunidad, y es muy fácil, digamos, solventar, ¿no? Resolver las posibles acusaciones de uso excesivo de la fuerza y de ejecuciones extrajudiciales argumentando que eran delincuentes, argumentando que se había dado un enfrentamiento entre los presuntos delincuentes y los cuerpos de seguridad, y simplemente fueron abatidos en ese contexto. Y esto tiene la finalidad de neutralizar o impedir cualquier reclamo social al respecto. Estas prácticas, además de persecución, de criminalización de los sectores más empobrecidos, se han hecho habituales para la obtención de confesiones reales o ficticias, para lograr el encarcelamiento y el asesinato de presuntos delincuentes, pero también como un mecanismo para mostrar indicadores de éxito, es decir, salen en los medios que se realizaron X cantidad de operativos en determinados sectores y en determinadas comunidades, que se lograron abatir en una determinada cantidad de delincuentes. Se afirma de que se logró encarcelar una cantidad particular de miembros de una supuesta banda, y esto de alguna forma sirve como para mostrarle a la sociedad, y a veces incluso al mundo, a otros países, que estos gobiernos realizan actividades de prevención del delito, con ello logran aumentar las cifras de detenciones y le muestran a la sociedad que ellos sí están haciendo algo, que se están esforzando por generar resultados en materia de seguridad. Y estas prácticas, por supuesto, como ya les decía, estos abusos de poder y estos crímenes suelen ser encubiertos bajo el argumento de los presuntos enfrentamientos. Ahora bien, la brutalidad policial, como ya les decía al inicio, también es puesta en práctica de forma individual o grupal. Es decir, en este caso no es una política emanada desde altos niveles gubernamentales, sino que responde a las concepciones, los imaginarios, los prejuicios, los estereotipos mantenidos y reproducidos por los funcionarios policiales. Como ya sabemos, muchos de los funcionarios y funcionarias que conforman la institución policial, al igual que el resto de la sociedad, la mayoría hemos sido socializados en un contexto, una sociedad desigual, una sociedad sexista, racista, clasista, homofóbica, entre otros prejuicios sobre las que ya les he comentado antes. Pero es común que además, cuando ya se tienen o se traen estos prejuicios y estereotipos, cuando se detenta el poder de fuego, el poder de fuerza, esto se utilice, ¿no?, para reproducir en ese contexto estas formas de discriminación y desigualdad. Quienes hacen parte de los cuerpos de seguridad no escapan a estos prejuicios y estos estereotipos, estos imaginarios construidos socialmente, como tampoco la criminalización que se ha elaborado en torno a determinados grupos de la población. Y esto, digamos, tampoco la institución policial ha hecho nada para deconstruir o para evitar la existencia de estos prejuicios y estereotipos.
Los funcionarios y funcionarias de los cuerpos de seguridad pocas veces son formados en materia de derechos humanos, en materia de prevención de formas de discriminación y violencia, y por eso también la importancia y la necesidad de abordar estos temas. Y por supuesto, digamos, todos estos procesos de socialización cargados de discriminación, violencia, estereotipos que ya existen, la inexistencia de políticas de formación y sensibilización en materia de derechos humanos en la institución policial, aunado por supuesto a la existencia de formas de discriminación estructural, a la impunidad que está tan institucionalizada y naturalizada en estas instituciones, todo esto crea las condiciones para el ejercicio de la brutalidad policial y de cualquier otra forma de violencia policial. Ahora bien, según Amnistía Internacional, la mayoría de las denuncias que se reciben sobre brutalidad policial con frecuencia hacen referencia al empleo de la fuerza física por parte de los agentes policiales de los cuerpos de seguridad durante, por ejemplo, la realización de detenciones, durante los registros, durante controles de tráfico, cuando se emiten órdenes de captura o cuando se desarrollan incidentes callejeros. En este contexto, las formas de violencia y brutalidad policial más habituales, más recurrentes, son los malos tratos, patadas, puñetazos, golpes reiterados con porras y otras armas, digamos que forman parte, ¿no?, de ese equipamiento policial. En oportunidades, esto es una de las prácticas más frecuentes, pese a que el sospechoso o la sospechosa ya se encuentra inmovilizado, ya se encuentra inerme, sigue siendo agredido de forma excesiva, de forma muy violenta, por parte de los funcionarios policiales de los cuerpos de seguridad, aunque este no represente una amenaza, aunque esté desarmado. También Amnistía Internacional ha recibido denuncias, las recibe con frecuencia relativa a el uso indiscriminado de diversos tipos y medios, formas o técnicas de inmovilización. La aplicación, por ejemplo, en las técnicas de inmovilización, por ejemplo, es común la llave, es también común lo que ya hemos visto que ha generado muertes de forma reiterativa recientemente, como la aplicación de la rodilla sobre el cuello que genera asfixia, la aplicación también de pulverizadores de pimienta, las armas de electrochoque y por supuesto la más común, la realización de disparos con armas de fuego. En lo que refiere a la característica de las víctimas de la brutalidad policial, es importante mencionar que en la mayoría de las víctimas de la brutalidad policial son hombres, alrededor de un 95% de las víctimas de la brutalidad policial. Y si bien, digamos, cualquiera está en riesgo de ser víctima de brutalidad policial, quienes tienen mayores posibilidades quienes están más expuestos a la brutalidad policial son los hombres con edades comprendidas entre los 18 y los 44 años. Además, del hecho de ser hombres y de pertenecer a este grupo etario, quienes tienen más posibilidades de ser detenidos, de ser perseguidos, de ser criminalizados y ser objeto de violencia y brutalidad policial son los hombres racializados, sean indígenas, sean afrodescendientes y por supuesto aquellos precarizados, es decir, pertenecientes a las comunidades y a los sectores con menos recursos económicos, con menor poder adquisitivo. Por supuesto, esto no significa que otros grupos sociales no sean objetos también de brutalidad policial, por supuesto que sí. La brutalidad policial también suele ser justificada, generalmente busca ser justificada tanto por la institución policial, por los funcionarios que cometen estos delitos, pero también suelen ser justificados por los medios de comunicación y por digamos, la población en general. La brutalidad policial de este modo suele ser justificada con la sospecha de actividades de comisión de actividades ilegales o el porte de armas. Es decir, con independencia de que usted haya estado armado o no, o haya estado realizando actividades ilegales o no, la forma por excelencia de justificar este crimen, de evadir a la justicia y de lograr convocar el apoyo social, es decir, que la víctima
realizaba o estaba involucrada con actividades ilegales y que tenía algún tipo de arma. Lamentablemente, la realidad es que las estadísticas demuestran que la brutalidad policial se ejerce contra las personas de forma indiscriminada, es decir, no solamente contra aquellos, como se suele decir, que realizan actividades ilegales y portan armas. Por lo general, la brutalidad policial también es cometida contra las personas, aunque no estén cometiendo ningún tipo de acto ilegal, no actúen de forma violenta, no se encuentren armados y no se estén resistiendo a detenciones, a revisiones ni algún tipo de actividad que implique a la fuerza policial. Otro elemento importante a tener en cuenta es que las actuaciones de los agentes de policía se encuentran normadas y establecidas en el Código de Conducta de la ONU para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y en los principios básicos de la ONU sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego. También por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Sin embargo, estos hechos siguen ocurriendo y, como ya lo ha señalado antes Amnistía Internacional, en muchos casos, aunque existen estas normas y estas directrices, la verdad es que en la mayoría de los casos no se acatan. Los agentes con frecuencia emplean grados totalmente desproporcionados e injustificados de la fuerza, aunque no se encuentren frente a ninguna amenaza o aunque la amenaza sea menor o ya haya sido neutralizada. En estos escenarios, y por supuesto es importante tenerlo en cuenta porque todos y todas estamos expuestos a ser víctimas de la violencia y la brutalidad policial, por eso la importancia de abordar estos temas. Solemos creer que es un tema que afecta o va a afectar solamente a unos pocos y a aquellos que estaban cometiendo algún tipo de delito, violencia o resistencia, y la realidad es que cualquiera puede ser víctima de esto. Y independientemente de que alguna persona estuviera realizando alguna actividad delictiva o estuviese en posesión de algún tipo de arma, lo importante es que pueda ser neutralizada la amenaza sin poner en riesgo la vida de la persona, es decir, en garantía y respeto de sus derechos humanos. Ahora bien, en este escenario es importante tener en cuenta que hay que evitar, en la medida de lo posible, cualquier tipo de situaciones que aumente el riesgo en un escenario ya de por sí violento, tenso, donde hay una predisposición por parte de grupos y de fuerzas de seguridad, de, digamos, quien es detenido, quien es revisado. Es importante mantener la calma, evitar realizar movimientos bruscos, no ejercer resistencia como discutir con los policías o resistirse a ser detenido. Tampoco se recomienda, por supuesto, amenazar a los policías, bloquear sus movimientos, intentar escaparse, intentar golpearlos o, por supuesto, menos aún, hacer uso de las armas asignadas para el rol de protección. Porque cualquiera de estas acciones, de estas actuaciones, por mínimas que sean o por bien intencionadas que sean, son utilizadas para justificar el empleo de la fuerza letal. Es decir, por el más mínimo movimiento, los cuerpos de seguridad hacen uso de las armas a las que tienen acceso, de las que tienen disponibles para neutralizar el sujeto, y generalmente es con disparos que puede costar la vida. También es importante, por ejemplo, esto en términos generales, memorizar el nombre de los funcionarios, los nombres que portan en sus uniformes, por ejemplo, identificar cualquier detalle respecto al grupo policial al que pertenecen y cualquier otra información que pueda ser de utilidad al momento de erradicar la denuncia. En estos casos siempre es importante, cuando se experimentan situaciones de violencia y brutalidad policial, radicar la denuncia, pues si bien es común que en estos casos existen altos índices de impunidad, solo en la medida en que estas denuncias, digamos, son masivas, que generan un precedente, pueden tener algún tipo de impacto digamos, en la visibilización de violación de derechos humanos por parte de grupos policiales específicos.
Espero que en esta oportunidad la clase haya sido de su interés. Ha sido un gusto compartir con ustedes en este taller del proyecto Cuidar Vidas. Les invito a realizar las lecturas que les vamos a estar compartiendo en la plataforma sobre este tema, también algunos recursos audiovisuales y por supuesto nuestra clase en vivo para extender estos aspectos que hemos conversado el día de hoy, el día 9 de septiembre. Hasta pronto.